el primero de los problemas de la guía. Perdón, a ver, en la guía 5 van a ver que se divide en dos partes, digamos, la primera parte es de fermiones y la segunda parte de bosones. Vamos a arrancar lógicamente con la parte de bosones, que es la que comenzamos a ver en la teoría. Y de esa guía, que sería, digamos, la 5.2, la idea de hoy sería abordar el primero de los problemas. Y después, para continuar con los segundos, vamos a tener que ir a ver algo que está en el libro, que es lo que tiene que ver con un sólido de Bae, digamos, que es cierto modelo que ahora lo vamos a ver un poquito y que va a ser necesario justamente para resolver la mayoría de los ejercicios que vienen después en la guía. Bien, entonces fíjense lo que está ahí en el PDF que estoy presentando. Para abordar estas dos guías, tanto la de fermiones como la de bosones, vamos a trabajar un poco con las cantidades que están acá y lógicamente después en cada problema y más cuando hablamos de fermiones o bosones vamos a tener distintas particularidades. Básicamente habíamos llegado, ¿no?, anteriormente a cómo vamos a representar, digamos, la función de partición del gran canónico en la estadística de Bose-Einstein, de Fermi-Dirac o de Maxwell-Boltzmann, donde tenemos, ¿no es cierto?, estas tres expresiones que están en 5.1 para Bose-Einstein, 5.2 Fermi-Dirac y 5.3 para Maxwell-Boltzmann, ¿sí? Donde esta z que está acá no es otra cosa que la fugacidad, ¿sí? Recuerden siempre que era la exponencial de mu sobre k por t. Vamos a seguir teniendo lo que es la función de gran partición. Y fíjense que siempre en estos casos nuestras variables independientes van a ser la temperatura, la fugacidad y el potencial químico y el volumen, digamos, del recipiente en el que estén contenidas nuestras partículas. Y la función de partición sabemos que era menos kt, el logaritmo natural de la función de partición del gran canónico, ¿sí? Esta función gran potencial no es otra cosa que u menos ts menos mu por n, que era igual a menos p por b, ¿sí? Entonces, cuando querramos hallar las propiedades termodinámicas de nuestro sistema, lo que vamos a necesitar es encontrar primero la función de gran partición, luego hallamos el logaritmo natural de esa función de partición o bien, digamos, el potencial gran canónico, y a partir de allí podemos tener, fíjense, de modo directo, la entropía de nuestro sistema, el número de partículas medio, digamos, de nuestro sistema, la presión del sistema, ¿sí? Bien, y lo que podemos hacer también a continuación, digamos, es expresar, digamos, o tener una misma expresión, digamos, para la función de partición en estas tres estadísticas o conjuntos estadísticos, introduciendo este parámetro, digamos, a, que va a valer 1, 0, menos 1, según estemos trabajando con Fermi-Dirac, Maxwell-Boltzmann o Bose-Einstein. Y esta es la expresión cerrada, digamos así, que vamos a tener para el logaritmo natural de nuestra función de gran partición, ¿sí? Lo que está en 5, 6. A partir de allí vamos a poder calcular, ¿no es cierto?, usando lo que tenemos, digamos, en 5.5, el número de partículas de nuestro sistema, la energía interna de nuestro sistema, el calor específico de nuestro sistema, ¿sí? Bien, cambio la pantalla. Ok, entonces lo que estuvimos viendo en la última clase, ahí están viendo, ¿no?, el PDF ya. Sí. Ok, lo que habíamos comenzado a ver era justamente el capítulo 13, en el que comenzamos a trabajar con la estadística de Bose-Einstein. Particularmente en la primera parte, digamos, del capítulo se trabaja con lo que sería el gas ideal de Bose-Einstein. Fíjense que se introduce esta cantidad, que se denota por la letra Q, y se la introduce por la utilidad, digamos, que va a tener. Ahora voy a compartir, perdón, la pantalla completa, así puedo cambiar de años. Bien, fíjense, habíamos dicho que el logaritmo natural de la función de partición tenía esta expresión, ¿no?, que está en 5, 6. Para el caso de la estadística de Bose-Einstein, este parámetro A vale menos 1. Fíjense que vamos a tener menos esta sumatoria, el logaritmo natural de 1 menos
la fugacidad exponencial de menos b epsilon sub k, y es eso exactamente lo que tenemos acá en la expresión 13.2, ¿sí? Se introduce simplemente una notación distinta por la gran utilidad, digamos, que va a tener esta cantidad. ¿Sí? Luego trabajamos con lo que con la expresión, digamos, que va a tener ahora el número de partículas de nuestro sistema, y algunos detalles más, digamos, que tienen que ver con, dado que esta cantidad n que está acá tiene que ser mayor o igual a 0, qué características, digamos, va a tener en esta estadística la fugacidad, ¿sí? La fugacidad que está acá, y bajo la condición de que esta expresión justamente tiene que ser definida positiva. Y acá hay una cuenta, digamos, o un concepto que va a ser fundamental, sobre todo en la resolución de los problemas, que tiene que ver con cómo hacemos ahora para resolver estas cantidades que tenemos acá, ¿no es cierto?, en 13.2 y 13.3, donde tenemos la sumatoria sobre estados, que es estos K van sobre estados energéticos de nuestro sistema, suma sobre estado de ciertas expresiones, ¿sí?, de este logaritmo o de esta función que tenemos acá. Entonces lo que vamos a hacer nuevamente es considerar que cuando estamos trabajando con un volumen que es lo suficientemente grande, la densidad de estados va a ser tal que en vez de trabajar, digamos, o que esta sumatoria, perdón, va a tender a una dada integral. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos, digamos, para hacer dicha transformación? ¿Sí? Un poquito que está acá para un volumen muy grande, la suma sobre estados de una partícula puede ser reescrita en términos de cierta integral. Esta 13.4 es la que estuvimos viendo un poquito en la teoría, y fíjense que en 13.5 lo que hacemos es reescribir esta suma, digamos, en términos de una integral en el espacio de fases. Fíjense que si a nosotros nos interesara hacer la suma sobre todos los estados posibles, esta suma, cuando el volumen sea suficientemente grande, tiene que ser equivalente a integrar el volumen del espacio de fases, ¿sí?, donde digamos, introducido la discretización, ¿sí? Esto ya lo vimos anteriormente. Entonces fíjense que lo único que hace uno acá es resolver esta integral. Cuando resolvamos la integral en el espacio de coordenadas, no es otra cosa que el volumen. La integral en el espacio de momentos la resolvemos en esféricas, digamos, el espacio de momentos. Aparece el 4pi por la parte angular y la integral de p cuadrado diferencial de p. Entonces, analizando, digamos, esta expresión, la que tenemos en 13.5, fíjense que nuestra sumatoria, en este límite de volumen lo suficientemente grande, va a ser igual a esta expresión que tenemos a derecha, sin cierta constante por la integral. Y lo que vamos a encontrar a partir de 13.5, fíjense que es la densidad de estados, ¿sí? La densidad de estados sabemos que no era otra cosa que la derivada de esta suma respecto de la energía, ¿sí? Siempre estamos hablando de el espacio de fases de una sola partícula. Cuando hagamos esa derivada aquí en 13.5, fíjense que nos va a quedar justamente lo que tenemos acá, ¿sí? De modo que esta expresión es la densidad de estados para una partícula, digamos, de tipo bosónica, que es además una partícula libre, ¿sí? Fíjense que cuando pasamos de esta expresión que tenemos acá a esta expresión que tenemos acá, estamos utilizando una relación particular para justamente la relación entre energía y momento de la partícula. Es justamente hablar de una partícula libre. Bien, entonces eso es lo que hallamos acá, ¿no? Fíjense, entonces cuando tengamos esta sumatoria sobre estados, podemos transformarla en la integral de la densidad de estados multiplicado por el diferencial de energía. Y cuando querramos resolver este tipo de expresiones, ¿no es cierto? Fíjense como 13.2 o 13.3, en vez de resolver esta suma, lo que vamos a hacer es trabajar con la integral. Eso es lo que está un poquito después. Fíjense que lo que uno hace es, fíjense acá en 13 si le estamos calculando Q, que era el logaritmo natural de la función de gran partición, y en vez de tener esta suma que tenemos acá, vamos a tener la integral de la densidad de estados multiplicado por esta función que tenemos acá, ¿sí? Eso es lo que está en
13.7. Donde además, no sé si recuerdan la clase, pero hay que tener una consideración especial por el hecho de que la densidad de estados para el caso en que la energía es cero, nos queda cero, y eso no se condice con el hecho de que justamente cuando estamos hablando de bosones, podemos tener de hecho infinitas partículas en un mismo estado, digamos así. Entonces, no estamos considerando en principio, o nos está faltando considerar justamente esa condensación que puede haber en el estado fundamental de energía, y se introduce justamente el término, digamos, que está faltando, que es aquel en el cual en esta sumatoria tenemos K igual a 0, ¿sí? Que es este segundo término que está en 13.7, ¿sí? Y algo semejante hacemos para el número de partículas de nuestro sistema. En la clase luego introducimos esta función, y por el hecho de que muchas de las expresiones con las cuales vamos a trabajar tienen justamente esta forma que está en 13.9. Fíjense, 13.10, 13.11 los escribimos ahora en términos de esta función recién definida. Y luego lo que hacemos es trabajar un poquito más con la forma que tiene esta función, con cómo vamos a hacer para aproximarla, etc. ¿Sí? Que es lo que está también representado un poquito acá. Bien. Lo que vamos a intentar hacer a continuación fíjense que lo que vamos a intentar hacer es resolver el primero de los ejercicios de la guía, ¿sí? El ejercicio nos pide demostrar que la presión ejercida por la radiación encerrada en una cierta cavidad de volumen B sobre las paredes de esta cavidad está dada por esta expresión. ¿Sí? Es decir, tenemos radiación encerrada en cierto recinto y se nos pide hallar cuál es la presión de dicha radiación. Sí, cuando estamos hablando de radiación, las partículas asociadas a este fenómeno son fotones, ¿sí? Y los fotones son bosones que tienen spin justamente entero, spin igual a 1 en este caso, cuya velocidad de desplazamiento es c, es decir, la velocidad de la luz. ¿Sí? Cuando lo primero, digamos, que tenemos que considerar para resolver este ejercicio es esto que les decía recién. La radiación dentro de esta cavidad va a considerarse, ¿no es cierto?, como un gas de fotones, dado que estamos hablando de radiación electromagnética. ¿Sí? Lo primero que tenemos que tener presente, de qué partículas, digamos, estamos hablando. Estas partículas son bosones con spin 1, por lo tanto las proyecciones de spin van a ser, tienen que tener en cuenta cuáles son las proyecciones de spin para este sistema, ¿sí? Eso lo van a tener que tener presente para cuando hablen de densidad de estados, de la degeneración que pueda tener esa densidad, y la velocidad de estas partículas es c, la velocidad de la luz. El sistema, entonces, fíjense que lo que estamos trabajando a fin de cuentas es con lo que sería un gas de Bose ultra relativista, donde las energías, esto pueden recordarlo, no recuerdo cuál de las guías era, pero ya lo hemos visto en dos de las guías, ¿no es cierto? Cuál es la expresión que tiene la energía de cada partícula cuando hablamos de un gas ultra relativista. Sí, fíjense que no era otra cosa que la velocidad de la luz por el módulo del momento, que podemos asociarlos con el vector de onda K de cada una de estas partículas. Ok, y luego tenemos que continuar, ¿no es cierto?, cómo hacemos para calcular justamente esta cantidad fundamental, que es el logaritmo natural de la función de gran partición en la estadística de Bose-Einstein. ¿Sí? Bien, entonces, volvemos al enunciado, fíjense. Se nos pedía demostrar cuál es la presión para una radiación encerrada en cierto recinto sobre las paredes, lógicamente, de este recinto. Tenemos que considerar que estamos trabajando con un gas de fotones, donde la velocidad de estas partículas es la velocidad de la luz, es decir, estamos trabajando con un gas de Bose ultra relativista, de modo que la expresión para los estados de energía de cada partícula tiene la forma 5.11. ¿Sí? A partir de allí, calcular la función de gran partición 5.12, y van a tener que pensar cómo hacen para justamente pasar desde esta suma que tenemos acá
a la integral, ¿sí? Del mismo modo que hemos visto acá al inicio del capítulo, ¿sí? Con esto que tenemos acá, donde ahora fíjense que la expresión no va a ser exactamente la que tenemos en 13.5, porque la energía de cada uno de los estados, de las partículas, no tiene esta forma, sino que tiene esta forma que está en 5.11, de modo que esta transformación va a verse un poquito cambiada, digamos, ¿sí? Pero el camino es el mismo. Es entonces que pueden partir de la expresión 13.5 que está en el libro, donde lógicamente en la tercera igualdad van a tener ya una expresión distinta a partir de la relación entre los momentos y la energía de las partículas, ¿sí? Una vez que tengan eso, como está también en 13.6, sacan cuál es la densidad de estados. Obtenida la densidad de estados, pasan a calcular esa suma, digamos, transformada en integral de la función de gran partición. Y les queda considerar finalmente en esa expresión, en el aire, es decir, acá en 5.12, una vez que saquen cuál es la densidad de estados, van a poder transformar esta sumatoria en una integral, ¿no es cierto? Y luego tienen que ver qué pasa con esta fogacidad que está aquí, ¿sí? Fíjense que la fogacidad era la exponencial de mu sobre k por t, y tienen que pensar qué pasa con mu, es decir, con el potencial químico, cuando estamos hablando de un gas de Bose ultra relativista, ¿sí? Fíjense que en 5.11 esta es la expresión que tenemos, ¿no es cierto?, para el estado de cada una de las partículas en términos de los momentos, y van a ver que en 5.11, digamos, no hay ninguna dependencia con la masa de las partículas, ¿sí? De hecho, la masa en reposo, digamos, de estas partículas de gas ultrarrelativista es nula, ¿sí? De modo que si uno quiere agregar partículas al sistema, no tiene que entregarle ninguna energía extra, ¿sí? O sea, a partir de esa consideración, insisto, una vez que en 5.12, digamos, o sea, hayan podido transformar esta sumatoria en la integral, habiendo encontrado cuál es la densidad de estados, luego consideran entonces qué pasa con la fugacidad, teniendo presente que no cuesta ninguna energía extra, digamos, agregar partículas a nuestro sistema. Marcos, ¿puedes avanzar algo? No, todavía no. ¿Franco? Yo estoy resolviendo la integral Q. Ajá. Estoy en esa parte. ¿Tenés idea de cómo resolverla? ¿Qué pensás plantear? Recién llegué a eso. Ok. Estoy viendo acá a ver si tengo por tabla, y si no, veo cómo la trabajo. Tenés el logaritmo natural, ¿no es cierto?, de 1 menos una exponencial por Sí. un cuadrado. En todo caso, déjame pensar. Les voy a mostrar así más o menos rápido, digamos, un poco el camino. En todo caso lo discutimos. Sí. Yo tenía pensado, Ajá. como acá hay bueno, en la tabla de Young está la fórmula 15.101, y ¿Qué uno de integra? sobre X. No, pero no me va a quedar lo mismo. Porque me Fíjate de integrarlo por partes, Franco. Sí. Espero 5 minutos más y les muestro un poquito el ejercicio. Bueno. Así te dejo tiempo, Franco, para ver ese integral. Dale. Ok. Les comparto esta pantalla. Bien, fíjense, Marcos y Franco, no sé, Macarena, si estás. Habíamos dicho, esta era entonces la energía para cada una, digamos, para cada uno de los estados de una partícula de este gas de Bose ultra relativista.
¿sí? Donde teníamos que el logaritmo natural de la función de partición, que denotábamos con la letra Q, tiene la expresión 5.2. Entonces, para calcular esta expresión, lo que vamos a buscar justamente es, como les decía, deducir la densidad de estados. Donde lo que asumimos es que si el volumen es lo suficientemente grande, K va a tener un espectro continuo, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, esta sumatoria la vamos a calcular como la integral de, básicamente, digamos, el diferencial de volumen del espacio de fase sobre la discretización, ¿sí? Que este es un concepto que ya lo introducimos cuando trabajábamos con el conjunto canónico y microcanónico también. Sí, entonces fíjense, hacemos primero la integral en el volumen, en el espacio de coordenadas, eso nos va a dar el volumen del recinto, y para el espacio de momentos, lo mismo que en el libro, hacemos la integral en esféricas, esto va a salir de la parte angular, y luego nos queda la integral de p cuadrado diferencial de p, ¿no es cierto?, donde esto va a ir entre 0 e infinito. Lo que hacemos a continuación es escribir P en términos de, fíjense, lo podemos escribir en términos del vector de onda, o bien en términos de la energía, que es lo que precisamente vamos a buscar. Eso lo hacemos a partir de lo que tenemos, fíjense, en 5.11. Hola, disculpen, ¿puedo interrumpir un ratito? ¿Sí cuánto están? Porque sin querer puse en silencio todo mi combo. Y recién me di Y cuenta. hoy te estaba hablando y recién empezamos a revisar el ejercicio Ok, Macarena igual. está bien, disculpe. No hay problema. ¿Recién estabas escuchando o acabas de darte cuenta? No, estaba por hacer una pregunta y Ah, después ok. y ahí me di cuenta de que ya estaba hablando. Ok. Sí, decime en todo caso la pregunta, Macarena. No, ahí estoy viendo que ese C al cubo no me estaba quedando y estaba viendo que hice mal es como, yo sé que tiene que quedar la integral en términos de E porque después yo tengo que hacer la derivada de eso respecto de la energía. Exacto. Y no me estaba quedando ese C al cubo, entonces quería ver qué estaba haciendo, o sea, porque hay un cambio de variable en la integral de P cuadrado diferencial de P y en el otro. Bueno, ahí no específicamente, Sí, como le fíjate escribiste que ahí. lo que pasa es que acá es un paso intermedio, pero si querés puedes partir directamente de acá. Y entonces Ajá. cuando tengas que hacer esta integral de p cuadrado diferencial de p, fíjate que vos podés partir directamente de 5.11, donde la relación es esta primera, digamos así. Entonces, Ujú. tu p, digamos, va a ser sencillamente el epsilon sub k sobre c, y vas a tener entonces, fíjate que te aparece una potencia al cuadrado de este p cuadrado, pero después tenés que calcular el diferencial de p. Y el Sí, diferencial de p te va a quedar diferencial de epsilon, digamos, sobre c. sí, Entonces ahí tenés un 1 sobre c cuadrado que sale de acá y un 1 sobre c que sale de acá. bien, ¿Se ok. entiende? Sí, sí. Ahí te queda el c cubo este que está acá. Yo tengo una preguntita de ese 2pi al cubo. Eh, ¿De dónde sale? Ese era por hacer como una transformada de Fourier, ¿no? es lo que habíamos visto la otra vez, sí, pero acá Franco en realidad, fíjate que es otro el camino. Ajá. A ver, lo que le decía recién a Macarena, uno podría pasar directamente de ese igual, digamos, que acabo de marcar, a Ujú. esta expresión final a partir de esta relación. Lo que pasa es que acá está hecho un poquito más largo el camino y es, primero se pone la relación entre P y K Ujú. y entonces se continúa y finalmente otra vez se trabaja con la relación entre K y P. Pero este 2pi que tenés acá no sale precisamente de ahí, Franco, sino de reescribir este H reducido en función de H. Fíjate que tenés este H barra y tenés este H barra acá. Ajá. Y eso sale de acá arriba. ¿Sí? Entonces te queda este H barra al cubo, te va a quedar un H cubo y este 2pi al cubo. Ah, claro, y ahí después vuelve a cambiar todo. Está. Exacto. Sí, sí. Sí, sí. Sí, no es necesario esto, pero o sea, si lo haces más directo es Ujú. exclusivamente esta relación entre E y P, digamos. Sí, yo lo hice en directo para Sí, sí. hacerlo más sencillo.
Sí, bien. Entonces, allá, digamos, esta suma, uno va a identificar enseguida cuál es la densidad de estados, ¿no es cierto? Que es, en principio uno diría que es 4π sobre h cubo, c cubo, e cuadrado. Acá hay que tener en cuenta esto que les mencionaba antes, que estamos hablando de fotones, que son partículas, son bosones, que tienen un spin entero justamente, en este caso spin 1, y entonces hay que tener en cuenta cuáles son las proyecciones de spin. Y eso va a sumar, digamos, un cierto factor de degeneración en esta densidad de estados. ¿Sí? Pero no hay tanto problema, es un factor nada más que vamos a tener que agregar. Y vamos a llegar a lo que tenemos en 5.13, que es la expresión para la densidad de estados. Fíjense que esto es la cantidad de estados para cada partícula asociados a una dada energía. ¿Sí? Más que un E mayúscula, yo acá pondría un epsilon, digamos, para ser coherente, digamos, con la notación que venimos usando. Porque este E no es la energía total del sistema, sino la energía de cada partícula, epsilon. Bien, y una... Sí, Y no sé. Ajá. sí, además ese E grande, como estamos, o sea, según este problema, ¿no sería mc al cuadrado? ¿O, o no estaría Mm, relacionado con eso? no, Macron. Eso, el MC cuadrado te va a aparecer como un término extra cuando trabajes con partículas en el régimen relativista. Acá estamos hablando de partículas en el régimen ultra relativista, donde la expresión para energía no tiene justamente un término donde aparezca la masa en reposo, digamos, sino que la Ah, energía de cierto. cada Oye, de cada uno de los y eso. estados simplemente es C por P, digamos. Ok, ok. De hecho, fíjate justo a continuación, esto también hoy les mencionaba a los chicos, yo no sé si llegaste a escucharlo, pero algo más que hay que tener en cuenta es que en este caso, como estamos hablando de partículas ultra relativistas, agregar nuevas partículas a nuestro sistema en el estado fundamental, digamos, no nos cuesta energía, porque justamente la masa en reposo de estas partículas ultra relativistas es cero. ¿Sí? Entonces, en este caso particular, en este problema, vamos a tener que el potencial químico, es decir, la energía que necesitamos para agregar una partícula a este sistema, va a ser cero. ¿Sí? De modo que la fugacidad, recuerden que era exponencial de mu sobre k por t, va a ser 1. Entonces, volviendo, ¿no es cierto?, a 5.12, fíjense, ¿qué estábamos haciendo? En vez de la sumatoria vamos a tener la integral de esta expresión multiplicada por la densidad de estados, donde, como les decía recién, ahora vamos a tener que esta fugacidad vale 1. ¿Sí? Y es entonces que nos queda esta expresión que está acá. No sé, Franco, si habías llegado hasta esto, a las 5.15, pero básicamente fíjense que lo que vamos a tener es una cierta constante por esta integral, ¿sí? Integral entre 0 e infinito, de diferencial de epsilon cuadrado por el logaritmo natural de esta función. Sí, sí, sí. Vos le pusiste todo en una constante de Sí, C1. sí, la llamé según. Ok. A ver si me quedó, a ver, diferencial de U. Sí, me quedó lo mismo. B, me quedó así. Sí, 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 todo lo mismo. Hasta Tenés ahí. cuidado nomás si lo llamás diferencial de U, de tener presente eso, que es, estás hablando de energía de Claro, una partícula todavía. lo que pasa es que yo le pongo U minúscula. Ok, bien. Y entonces ahora quedaba Franco resolver esta integral, que te había propuesto hacerla por partes. No sé si recuerdan, si es que lo han visto, creo que esto es de cálculo 1. Cuando uno quiere resolver una integral por parte, la pregunta es, bueno, ¿qué términos, digamos, del integrando elegimos como lo que llamamos la función u usualmente, y a qué llamamos diferencial de otra función, diferencial de b? No sé si recuerdan, pero había un acrónimo que era LIPET, que ayudaba a elegir cuál era la función que íbamos a denotar, digamos, como u en la expresión que tuviéramos para el integrando. Y LIPET, si no me equivoco, era de logaritmo, inversa de la exponencial, polinómica, exponencial y trigonométrica. Entonces uno elegía en ese orden cuál era la función que uno iba a tomar como u. Si se fijan en este caso,
buscamos una función, un logaritmo, y identificamos lo que tenemos acá. Entonces anotamos como U a esa expresión, y fíjense, diferencial de B es todo lo que nos queda. Calculamos diferencial de U, calculamos B, inferimos, digamos, B, y entonces la integral nos va a quedar U por B menos integral de B diferencial de U entre los extremos de integración. ¿Se ve, Franco? Sí, sí. Por ahí, no sé si recuerdan, pero ese acrónimo a veces es de utilidad. Otras veces, bueno, tienen que ir viendo cómo pueden seleccionar, digamos, para resolver la integral. Bueno, tienen que resolver esta integral, fíjense, llegan a esta expresión que está acá. Y esto no es otra cosa que el logaritmo natural de la función de gran partición. Fíjense que todavía estoy dejando una integral que no terminé de resolver. ¿Sí? Es esta que está acá. Ahora yo podría decir, ok, lo que nos interesa, ¿no es cierto?, era la presión de radiación en este recinto, eso es lo que estábamos queriendo calcular. Pero fíjense, en 5.16 sabemos que la función de gran partición, que era menos el logaritmo natural de la función de gran partición sobre beta, era igual a menos P por B. ¿Sí? Entonces, de esta relación que está acá, de esta, y de lo que ya sabemos, digamos, lo que ya obtuvimos, digamos, para la función de logaritmo natural de la función de gran partición, si quieren esto pueden denotarlo como Q. De ahí podemos sacar una expresión para la presión de radiación, que es la 5.17, donde fíjense que todavía, digamos, hay una integral que ha quedado sin resolver. Pero uno, en vez de, digamos, abocarse a resolver esta integral, puede dar un paso más y decir, ok, si miran lo que se nos pide en el ejercicio, es que demostremos que esta es la relación que hay entre la presión de radiación y la energía del sistema. Entonces lo que podemos hacer es decir, ok, calculemos primero cuánto vale la energía, a ver si encontramos alguna dependencia, digamos, con esta integral que tenemos acá. Y en efecto, cuando uno calcula la energía del sistema, fíjense que encuentran que tienen otra vez, digamos, cierta combinación de constantes por esta integral que tenemos acá. Y eso sale, fíjense, sale directamente de acá, no hay ninguna otra cosa extra. Y la presión de radiación es, ok, otra vez escribo la misma expresión simplemente para recordarla. Y fíjense que de acá inmediatamente podemos hallar una relación entre la energía y la presión de radiación. ¿Sí? Que es lo que estábamos buscando. Bien, una observación, no sé si lo habrán notado. A ver si... Fíjense una cosa. En 5.12 teníamos una sumatoria, ¿no es cierto? Y lo pasamos a esta expresión integral, digamos, que tenemos en 5.15, ¿sí? Para esta función que llamábamos Q. No sé si recuerdan lo que vimos en teoría y que al comenzar la clase algo les mencioné sobre qué pasaba, digamos, para el caso en que la energía, digamos, de la partícula es cero, ¿no es cierto? Fíjense que en 5.13, para cuando epsilon es igual a 0, la densidad de estados es 0. ¿Sí? Lo que nos estaría diciendo es que no tenemos ninguna partícula en estado fundamental. ¿Sí? Y sin embargo, hay dos cosas, digamos, a tener en cuenta. Como estamos hablando de bosones, podemos tener todos los estados que querramos, digamos, en un mismo estado cuántico. ¿Sí? Podemos condensar muchas partículas en un mismo estado cuántico, que es lo que no pasa con los fermiones. ¿Sí? Si piensan en las cosas que habitualmente vemos en cuántica, tanto 1 como 2, diría más que en cuántica 2, cuando hablamos de los números cuánticos de algún electrón, digamos, que pertenezca a un sistema molecular, siempre hablamos, ¿no es cierto?, de 4 números cuánticos, y que para 2 electrones distintos no podemos tener los mismos 4 números cuánticos, ¿sí? Por el hecho, por el principio de exclusión de Pauli, básicamente. Pero ese principio de exclusión de Pauli aplica a partículas fermiónicas, ¿sí? Acá estamos hablando de bosones, donde justamente una particularidad que tienen los bosones, además de tener espines enteros, es que
sí existe la condensación de muchas partículas en un mismo estado. Recapitulando entonces. En 5.13 estamos diciendo que la densidad de estados es nula para el estado fundamental, ¿sí? Es decir, para cuando epsilon, digamos, es igual a 0. Sin embargo, les decía, como hablamos de bosones, en principio podríamos tener todos los estados que quisiéramos, digamos, de energía nula, por un lado eso, y por el otro lado, encima en este caso, digamos, estamos hablando de un gas ultra relativista, de modo que la masa en reposo es 0, como les decía recién, 5.14, fugacidad es igual a 1, potencial químico es 0, quiere decir, podemos agregar todas las partículas que querramos en el estado fundamental sin necesidad de consumir, digamos, energía extra. Entonces la pregunta es si a 5.15 no le falta ningún término, ¿sí? Fíjense, ahí no están viendo el libro, ¿no es cierto? No. Ok, entonces tengo que cambiar. Bien, esto fíjense es lo que veíamos al principio. En 13.2 y 13.3, ¿no es cierto?, teníamos las sumas. Después encontrábamos la densidad de estados, ya sea 13.14 o 13.15. Perdón, a través de 13.14 y 13.15, en 13.6 llegábamos a la expresión. Y entonces después encontrábamos QN en términos de estas integrales. Pero fíjense que además estábamos agregando este término extra, ¿sí?, acá o acá, para considerar el caso en el cual, perdón, acá o acá más bien, ¿sí?, para Q o para N, para considerar justamente los estados o las partículas, perdón, que podamos tener en el estado fundamental del sistema, ¿sí? Entonces, en principio, uno podría también agregar estos términos en las expresiones que tenemos nosotros. Y dos cosas vería acá. Fíjense que dijimos recién que la fugacidad, ¿no es cierto?, vale 1, ¿sí? Potencial químico valía 0 en el gas ultrarrelativista, por lo tanto el potencial químico, esta Z, digamos, vale 1, ¿sí? Entonces fíjense que, por ejemplo, para el número de partículas, esto me va a agregar un término acá, que en el límite, digamos, para Z tendiendo a 1, nos va a dar un infinito, ¿sí? Que es decir, básicamente, ¿sí?, lo que estaríamos diciendo es que podríamos tener un número infinito de partículas en el estado fundamental. Sin embargo, fíjense, si miramos esto, déjenme pensar. Ok, fíjense que sin embargo, lo que nos va a interesar a nosotros, por ejemplo, cuando querramos calcular las distintas variables termodinámicas, son estas derivadas que tenemos acá. Derivada de la función de gran partición respecto a la temperatura, del potencial químico o del volumen. Donde estos términos que están acá van a ser constantes, ¿sí? Vamos a tener un término, digamos, constante, si se quiere, acá, y otro acá, ¿sí? Más allá de que hay que ver qué pasa justamente en ese límite, ya la fugacidad ha asumido cierto valor. De modo que a la hora de calcular las variables termodinámicas, podemos, digamos así, escindir de el término que va a estar asociado justamente a la acumulación de estados en el estado fundamental, ¿sí? Es decir, continuamos con la expresión que tenemos, es decir, perdón, que es correcto quedarnos solamente con este término que tenemos acá, que es la integral, ¿sí? Bien. Fíjense que todo esto que estuvimos viendo recién, de un modo semejante, pueden encontrarlo acá. Sí, en el libro, fíjense que en 1356 está, digamos, el desarrollo para el gas ultra relativista de Bose. Déjenme ver, creo que acá hay un detalle sobre esto que les decía recién.
Ok. Fíjense esto mismo, esto es lo que les decía recién, esta divergencia del número de ocupación en el estado fundamental no tiene efecto en las propiedades físicas esenciales como presión, energía interna, etcétera, dado que las partículas que tengan energía E igual a 0 no van a contribuir justamente a estas propiedades. Ok, si quieren pueden seguir un poquito lo que está acá. Eso hasta 1364. Vale la pena igual leer un poco lo que continúa después. Van a ver que lo pone en términos de estas funciones que habíamos definido en la clase de teoría. Y en realidad, a ver, si miran la resolución que hicimos recién, fíjense que en 5.18 nosotros encontramos la relación que buscábamos, que es la que se nos pedía en el enunciado del problema, pero en todo caso, digamos, las funciones de energía interna y presión no terminamos de hallarlas, digamos, las hemos dejado en términos de ciertas expresiones integrales. De todos modos, si miran la resolución que está también acá en el libro, fíjense que en el fondo lo que tienen acá son ciertas funciones que no son otra cosa que determinadas integrales. Y lo que vamos a hacer es trabajar en todo caso con los límites, digamos, que van a tener estas integrales, ¿sí? Basados un poquito en lo que habíamos visto acá, ¿sí? Que es ver un poquito qué pasa, cuánto vale la función de Riemann, digamos, en distintos casos puntuales.